Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 26 de octubre de 2017 y esto es La Contracrónica. Nos enteramos ayer que Carolina Vescansa, profesora de políticas de la Complutense y una de las fundadoras de Podemos, se desmarcaba de la línea oficial del partido sobre el tema de Cataluña. La verdad es que no era la primera vez, o no era por lo menos el primer roce con la actual dirección, porque ya antes, durante el Congreso de Vistalegre, antes del Congreso de Vistalegre, unos días antes, decidió echarse a un lado y renunciar a la Ejecutiva. Es decir, seguía todavía en el Parlamento, pero no estaba ya en la dirección de Podemos. Lo que hizo fue recluirse en sus clases y en una comisión parlamentaria de la que, por lo visto, ahora también ha salido. Pero Carolina Vescansa no es la única. De los fundadores, el grupo fundador de Podemos del año 2014, cada vez quedan menos en la primera línea. Pablo Iglesias ha terminado ocupando todo el espacio y es poco menos que pecado mortal disentir dentro de ese grupo. Las directrices marcadas en Vistalegre, esto fue en el mes de febrero de este mismo año, fracturaron el partido, lo dejaron literalmente fracturado porque hubo más de una disensión interna que se solucionó con la voluntad del líder imponiéndose sobre todos los demás, y desde entonces tanto Podemos como su propio liderazgo vivaquea esperando que la fortuna les venga a ayudar, venga en su auxilio. Pues bien, creen haberla encontrado ahora con este lío catalán que se ha montado y han adoptado una estrategia que es arriesgada y que ya está empezando a pasarles factura. Una de las cosas buenas de los tiempos modernos es el acceso que tenemos a la hemeroteca, el acceso inmediato, quiero decir. Antiguamente, antes de Internet, los que os acordéis, cada vez que uno quería mirar los periódicos de hace 3 años o 2 años, o incluso el mes anterior, pues tenía que acercarse a la hemeroteca. En Madrid íbamos a la Hemeroteca Nacional, que estaba, porque hace 1000 años que no voy por allí, en el mismo edificio que la Biblioteca Nacional. Iba uno allí, pagaba la hoja que quería exactamente, la buscaba, la tenía microfilmada, recuerdo. Buscabas en unos visores que había específicos y pagabas, no sé, me acuerdo cuánto costaba, 100 pesetas, una cosa así, y te llevabas tu folio impreso, impresión láser, eso sí estaba muy bien hecha, te lo llevabas a casa y decías, fantástico, acabo de rescatar una noticia que es de octubre de 1993, maravilloso, y a lo mejor estabas en el 97, ¿no? Y te parecía que aquello era pura magia. Pues bien, con Internet eso se ha acabado. No soy yo el único que no pisa la hemeroteca desde hace 1600 años, sino prácticamente todo el mundo, porque la tenemos a golpe de clic, ¿no? Es buscar lo que queremos buscar y nos aparece no una, sino un montón de coincidencias. Es Google el que hace el trabajo que teníamos que hacer antes, pues los que buscábamos en las hemerotecas. Y si miramos en la hemeroteca de hace 3 años, de octubre de 2014 exactamente, los periódicos nacionales, quiero decir, El País, El Mundo, etcétera, y vemos las fotos que aparecen entonces. En aquel entonces Podemos estaba en su máxima expresión, o se acercaba a su máxima expresión, que alcanzó al año siguiente. Vemos que no ha pasado tanto tiempo, solo 3 años, pero las fotos que encontramos del Congreso de Vistalegre, el primero, que fue hace justo 3 años, se celebró, creo que fue el 18 y el 19 de octubre de 2014, y vemos que parece que fue ayer. Si vemos a los protagonistas. Han pasado 3 años, pero las fotos parecen tomadas, en muchísimos casos parecen tomadas ayer mismo. Fue la primera asamblea ciudadana de Podemos y se les veía, pues, iba a decir juveniles. Bueno, juveniles siguen, pero sí entusiasmados, llenos de ilusión, ¿no? Hay una fotografía en concreto, que está tomada el día 18 de octubre de 2014, podéis ir a buscarla. Además dio la vuelta a España y todavía se sigue poniendo muchas veces en los periódicos, especialmente cada vez que se habla de las sucesivas crisis de Podemos, en el que se ve a los 6 magníficos. Fue una foto en la que el fotógrafo se había arrodillado, la había tomado de manera rebajada, ¿no? Para no picarles, pues no picarles en el plano, quiero decir. Yo entiendo que era un fotógrafo amigo de la formación y no lo explicaba en ningún momento, pero se agachó y les hizo una fotografía al plano de los ojos y se les veía, ellos no miraban al fotógrafo y se veía ya los 6 magníficos sentados, uno junto al otro, cogidos por los hombros, como si
no sé, como si fuesen a hacer una melee de rugby o algo así. Era realmente entrañable aquella fotografía. Estaba Pablo Iglesias en el centro, junto a Monedero, creo que tenía a Tania González al lado. Voy a buscarla porque la he visto hace un momentito, aquí la tengo, cuando me estaba preparando la contra. Sí, efectivamente, está Pablo Iglesias y está Tania González a su lado, y luego está Monedero, también está Carolina Vescansa, y luego Luis Alegre Zabonero y Íñigo Errejón estaban en los extremos, cruzados de piernas, de manera relajada, mirando al estrado. No sé quién estaría hablando en ese momento. Se les veía muy seguros, como diciendo o pensando que el futuro era suyo, y la verdad es que en aquel entonces no solo lo pensaban ellos, sino que lo pensábamos todos o casi todos. En las encuestas subían como la espuma, y además tenían motivos para estar felices y esperanzados, porque al año siguiente, en 2015, había elecciones, además varias. Vino el combo completo. Hubo elecciones nacionales, municipales y regionales. Se preveían también, además, en aquel entonces las elecciones catalanas, porque el procés tomaba velocidad, ya velocidad de crucero. Ese mismo año, en noviembre, fue el primero de los referéndums, iban ya a por todas. Y efectivamente, al año siguiente, en 2015, en septiembre, a finales de septiembre, hubo elecciones catalanas. Las europeas acababan de ser, habían sido en el mes de mayo, y que más pues les habían servido como carta de presentación. Habían pasado de 0 a 1.250.000 votos, es decir, de la nada al todo. No se había visto en España un partido que creciese de esa manera con tan poco. A Podemos hoy le va bien desde el punto de vista económico porque tiene mucha representación, pero os aseguro que en el mes de enero o febrero de 2014 en absoluto tuvieron que hacer una colecta, o lo que llaman ahora crowdfunding, pues una colecta entre sus socios y amistades, un full family and friends, estos que hacen los de las startups, ¿no? Pues pidieron dinero aquí y allá y sacaron una campaña bastante aparente, mucha presencia televisiva, y sacaron todo eso. De hecho, durante todo este año, 2014 y 2015, la marea podemita siguió subiendo. Yo creo que está bien entrado 2015, hasta ese verano, ¿no? Alcanzó su máximo probablemente con las elecciones de mayo de 2015. Ahí pasaron de la nada a gobernar en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Zaragoza, en Cádiz, en La Coruña, es decir, en ciudades importantes, las principales del país, desde luego, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, la marea empezó a remitir. Primero fue muy tímidamente, aún les quedaba cuerda del año anterior, el año prodigioso, y luego ya con fuerza. Una de las cosas que se vieron al principio, nada más celebrarse las elecciones del 20 de diciembre, es que entrar todos estos de la foto, no todos, porque Monedero nunca llega a ser diputado, pero vamos, los principales sí, desde luego, es que ese Pablo mitinero y tertuliano, que tanto gustaba a tanta gente, pues no se parecía nada al Pablo diputado. Uno era cercano y transversal, casi cualquiera, desde un viejito de un pueblo hasta un perroflauta urbano o un empresario, podían perfectamente identificarse con él, mientras que el Pablo diputado era altivo e ideológico, muy marcadamente ideológico. ¿No? Habían alcanzado lo que venían buscando, habían sacado casi 70 diputados, ellos y sus confluencias, se habían situado como la tercera fuerza electoral del país, no habían llegado a saltar los cielos, como les gustaba decir entonces, pero se habían quedado en la misma puerta y hablaban de tú a tú con San Pedro. La cosa es que cuando estaban en esa conversación ya con San Pedro, esto fue en enero de 2016, hace poco más de año y medio, es decir, justo cuando daba comienzo aquella legislatura fantasma que solo duró 3 meses, porque las Cortes se formaron y se deshicieron del mes de enero al mes de marzo o abril. Sí, en abril creo que se convocaron elecciones, las elecciones de junio, es decir, 3 meses, pues durante esa legislatura tan corta, la más corta de la historia de España por lo menos, pues el otrora niño prodigio del populismo europeo, que eso mismo se había convertido, se escribían historias y reportajes sobre él y sobre ellos en general, no solo en la prensa española, sino también en toda la prensa hispanoamericana, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en países remotos, se hablaba del fenómeno, del efecto Podemos. Pues a partir de ese momento, de enero del año pasado, este niño prodigio empezó a dispararse en el pie. Y desde entonces no ha parado. Ha ido un disparo tras otro, hasta las toneladas de metralla que se está echando ahora mismo a cuenta de la historia esta de Cataluña. Y el primer disparo se lo dio entonces porque se anticipó. Es decir,
quizá, no lo sé, hizo una apuesta muy arriesgada, fue una apuesta muy arriesgada de eso, pensando que podía efectivamente llegar al gobierno. No sé, quizá el primer disparo fue mostrar sus cartas antes de tiempo. La cercanía de la Moncloa, un Rajoy muy debilitado, como estaba hace año y medio, doliéndose del golpe del 20 de diciembre, pues le impulsó a tomar la iniciativa y, bueno, y a fabricar un gobierno a su medida en el que a modo de adorno pues había colocado en su cabeza a Pedro Sánchez. Todo sin consultárselo directamente. Acordaos esas jornadas nocturnas del primer trimestre del año pasado, en la que a las 11 de la noche, cuando ya todo el mundo estaba metiéndose casi en la cama, pues ellos aparecían y daban una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. Pues en una de esas noches anunciaron que tenían ya gobierno, que eran tan generosos que la presidencia se la daban a los socialistas. Era, como os decía, una jugada muy arriesgada, que lo apostó todo y, bueno, perdió. La política se trata de hacer apuestas. A ser posible que apuestas que vayas a ganar, pero a veces estas apuestas las pierdes. Esta estaba casi perdida de antemano, entre otras cosas porque ellos eran la tercera fuerza política y no la segunda. Y si queremos sumarle más problemas, ni siquiera eran propiamente un partido. No habían conseguido, llevaban muy poco tiempo, tenían pues 2 años justos como formación, 2 años que habían sido muy agitados y no se habían conseguido conformar como partido. Así que, abocados a la repetición de elecciones a partir del mes de abril, pues Pablo Iglesias hizo cálculos, pero cálculos erróneos. Creyó que sumando un partido más, uno que se había quedado fuera en el mes de diciembre, que era Izquierda Unida, una Izquierda Unida moribunda, pues subiéndola al barco, la Izquierda Unida de Alberto Garzón, que se habían presentado por su cuenta en las elecciones de diciembre, pues superarían votos al PSOE. Es decir, obraría el famoso y comentadísimo sorpaso, el adelantamiento. Exactamente lo que había conseguido hacer Syriza en Grecia unos años antes. Es decir, paso quizá al PSOE. Más eso era una hipótesis de trabajo con la que estaban ellos muy entusiasmados. Hay que pasoquizar como sea el PSOE, entonces nos enfrentaremos al PP muy tocado ya por las derrotas electorales, la corrupción, etcétera, la crisis económica, y el PP asimilándolo con Nueva Democracia, que era el partido de la derecha, es el partido de la derecha griega. Entonces, bueno, pues nosotros nos colaremos. Y si no ha sido en diciembre, porque no hemos conseguido llegar, pues será en junio. Pero por eso necesitamos la confluencia definitiva, que es el Partido Comunista, es decir, Izquierda Unida. Eso nos franqueará las puertas del Olimpo. Porque a fin de cuentas, ¿quién iba a votar al PP? ¿Quién iba a ser capaz de votar al PP? Le habían votado, vale, en diciembre, pero poco menos que los restos, estaba ya de capa caída. Pues no se equivocó, al PP le votaron incluso más que en diciembre. En las elecciones del 26 de junio de 2016, el Partido Popular ganó 700.000 votos y Podemos se dejó 1 millón de votos en el quicio de la gatera que ellos mismos se habían construido. En aquel momento urgía una autocrítica y así se la solicitaron, empezando por las bases, ¿no? Pero también en la parte de arriba. Las bases estaban durante el verano de 2016, o una buena parte de las bases estaba descontenta. Decía, bueno, ha sido una operación que no tenía mucho sentido, nos iba mejor sin ellos y por tu empeño personal, acordaos, el pacto de los botellines, ese que firmaron Iglesias y Garzón en un bar de Madrid, creo que de Lavapiés también. Bueno, pues por ese emperramiento en meter a los comunistas aquí, pues al final resulta que hemos salido escaldados. Por suerte mantuvieron el mismo número de diputados, que se quedaron, creo que eran 69, no se movieron, pero habían perdido un montón de votos, no habían conseguido capitalizar la incorporación de Izquierda Unida. Y además habían hecho otra cosa que habían tratado de evitar, o que estaban tratando de evitar desde el principio, un término muy errejonista, que era la centralidad del tablero. Son estas cosas cogidas de la clau que tanto le gustan a Errejón. No, pues habían perdido la centralidad del tablero de la que tanto presumían, o habían presumido durante años. Y fue en ese punto, en ese momento exacto, cuando empezaron a aflorar los problemas internos. Fue la famosa guerra civil entre paulistas y errejonistas, que por supuesto en este programa, que ya entonces estaba en antena, entre comillas, porque este programa solo sea por internet, pues comenté in extenso durante el año pasado, incluso porque esa guerra no se saldó con
ganadores y derrotados hasta febrero de este año. Bueno, pues esto era previsible, no había mucha duda de quién iba a salir ganador de esta conflagración interna, pero el que ganó pues fueron los paulistas. Era una cosa, el partido, cuando empezaron, salieron las primeras elecciones, aquellas europeas, que la papeleta, en una treta de imagen muy afortunada, porque la cara que se conocía era la de Pablo Iglesias, con su melena, su barba y tal, pues pusieron de logotipo una cara silueteada del propio Pablo Iglesias. Mucha gente que le conocía de la televisión directamente fue a su cara. Si hubieran puesto un logotipo, yo estoy convencido de que hubieran obtenido muchos menos votos. Bueno, en Twitter y en las redes sociales hacían coñas diciendo que no era Podemos, que era Pablemos. Entonces, al final, cuando un partido desde su propio nacimiento ya las llamaba jugando con el nombre de uno de los fundadores, pues estaba claro quién iba a ganar. Y más lo hizo por todo lo alto en una nueva edición de Vista Alegre que se celebró este mismo año, esta vez ya ad maiorem Pauli Gloriam, ¿no? Por parafrasear el lema de los jesuitas, es decir, a mayor gloria de Pablo, que salió victorioso e imponiéndose a todos los demás. Entre tanto, estos de la foto de las que os hablaba al principio se iban cayendo. Ya por la vía directa de la purga o porque se rajaban y se iban. O sea, el caso, por ejemplo, de Luis Alegre, que decidió que no quería más follón y que se largaba. Otros han sabido, como Monedero, más o menos surfear en aguas muy turbulentas, de algo tenía que valer de 50 años, ¿no? Y llevar mucho tiempo en esto. Pero vamos, que al final quedaron Pablo y su nuevo equipo construido pues en función de sus propios intereses y de su propia estrategia. Bien, el problema de esto es que para febrero de este año Podemos quedaba reubicado dentro del espectro político español como un partido de extrema izquierda. Partido de extrema izquierda, tira a la izquierda del PSOE. No era un partido ya transversal. El que lo votaba o lo defendía o se afiliaba a él, ya sabían de qué pie cojeaba. El embrujo de lo transversal, de este es el partido de todo el mundo, para principios de 2017 ya se había roto definitivamente. En el mejor o en el peor, en función de cómo queramos verlo. En el mejor o el peor de los casos, un heredero de la difunta Izquierda Unida y además adicto a todas las causas, ¿no? Las luchas que llaman ellos, los ismos, los ismos modernos o posmodernos, el feminismo, el animalismo, el ecologismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se habían colocado ideológicamente en una parte del espectro, en un nicho del espectro político muy concreto, que por un lado a los propios les entusiasmaba, pero a los ajenos pues les echaba un poco para atrás. Esto ya en su momento, cuando hice programas sobre el Congreso de Vista Alegre, lo comenté. Dije, bueno, yo creo que es un error estratégico de cara a ganar nuevas voluntades. Es muy probable que afiance las propias, pero unas cuantas se le van a escapar y otras muchas que se habían quedado fuera nunca van a fluir. Es decir, empezaron a darse cuenta que su momento había pasado. Que para este verano, y se notaba, pues bueno, el país ya era otro. El país poco a poco se recuperaba de la crisis con esfuerzo y habiéndose dejado muchísimo en esta tragedia colectiva que hemos vivido durante los últimos 7-8 años. Vamos, que la gente ha ido recuperando sus empleos y sobre todo que la despolitización se percibía. La despolitización era un hecho en el mes de abril, mayo, junio, hace no tanto, ayer por la tarde, como aquel que dice. Un hecho comprobable o verificable en los decrecientes índices de audiencia de los programas del ramo. Hace no mucho ponían unas noticias de Ferreras pierde audiencia, claro. Y lo mismo sucedía, por ejemplo, en los periódicos, la sección de política perdía importancia, había menos comentarios, se tuiteaba menos, lo notabas. Yo personalmente lo notaba. Yo tengo un espacio de análisis político, que es este. Y bien, bueno, por fortuna he conseguido mantener el tipo y aumentar considerablemente la audiencia a lo largo de este año. Pero es más que nada por su novedad, porque el programa es muy joven. Pero que había cierto desinterés por la política. Y eso iba en contra de sus intereses, o en contra de lo que ellos esperaban. Necesitaban la crisis. Se vio en el mes de junio cuando le pusieron una moción de censura a Rajoy, que fue la risión aquello. La risión de censura, la moción de ridículo.
No despertó el más mínimo interés, ni siquiera entre los propios diputados. De tal manera que para el mes de agosto les hacía poco menos falta que un milagro. Un milagro que les devolviese a la primera plana, que les permitiese copar de nuevo los informativos y todos los debates del prime time. Un milagro que de pronto el país se politizase de nuevo. Bien, ese milagro se produjo. Y se produjo va para 2 meses. No llega a 2 meses, pero nos acercamos. Vamos, el mes pasado. Tras un año de calma chicha, el país volvió a enloquecer de nuevo con la política, que es donde nos encontramos. Cierto es que esta vez no lo buscábamos, como había sido, sí había sucedido en 2013-2014, que esta vez nos ha venido dado, casi impuesto por la actitud del gobierno catalán. Pero vamos, es así, el hecho es que ha vuelto a interesar este tipo de información. Es decir, que la confiada España del pasado verano, ya digo, no hace tanto, no habréis ni guardado todavía la ropa de verano, estamos todavía en horario de verano, cambiará este fin de semana, que ocupaba sus afanes en los propios de la estación, bañarse en la playa, estas cosas, salir de vacaciones, y en la cantidad de turistas que entraban, era toda la preocupación, recordad las noticias de este verano, pues no se parecen nada a la España de hoy, la España del otoño, la España de presa de la turbación y el enojo que tenemos en estos momentos. Pues bien, ahí es donde debieron decirse a sí mismos, o debió Pablo Iglesias decirse a sí mismo, esta es la nuestra. Aquí es donde nosotros nos crecemos, en estas situaciones críticas. Así que tras unos titubeos iniciales, los primeros días de septiembre, fruto propiamente de la sorpresa, nadie se esperaba que esto llegase al extremo que ha llegado, menos los que lo han provocado, que probablemente lo sabían desde el inicio, no lo sabían, ¿no? Lo habían planificado durante años, pues pronto escogieron bando. Lo hicieron además conforme a un guión que yo creo que estaba esperado, a poco que se conociese Podemos y se conociese bien a la izquierda española, en concreto a esta izquierda española. Es decir, Podemos debe buena parte de su fortuna electoral al nacionalismo regional de izquierdas. Son las famosas mareas, ¿no? Son de izquierdas, pero ante todo son nacionalistas. Tanto en el País Vasco, donde es por cierto el partido más votado, como en la propia Galicia, como incluso en Cataluña, o en regiones como Andalucía, donde los únicos nacionalistas que hay votan a Podemos, el caso de los Gordillos y todos estos. Eso por un lado, y luego por otro, que después de un año tratando de poner contra las cuerdas a Rajoy, infructuosamente, pero tratándolo por todos los medios, incluso poniendo una moción de censura, como he dicho, que Rajoy la sintió pues algo así como si le azotasen con una pluma de ganso, que ni se enteró, pues, en fin, llegaba un señorito de Gerona y lo conseguía con 2 sesiones en el Parlamento Autonómico, ponerle literalmente contra las cuerdas. En fin, una caja de bombones con la que es imposible no empacharse. Puigdemont lo ofrecía todo al alcance de la mano. Ofrecía, a cambio además de casi nada, ofrecía destruir al Partido Popular y a Rajoy, en un proceso constituyente, acabar con la monarquía y una crisis política de primer orden. Es decir, justo lo que les había faltado en el año 2015 y en 2016, cuando comprobaron que el denostadísimo y aborrecido régimen del 78 se resistía a morir, que se resistía a doblar la servilleta y entregársela a los salvadores de la patria para que la reinventasen. Pues ahora cabía esa posibilidad. Y además en esto el manual leninista básico, el ABC, el vademecum del perfecto leninista, lo dice claramente. Lo habréis oído 1000 veces. Cuanto peor, mejor. Bien, había algo peor que esto. Había algo peor que una crisis como esta, que es la más grave, desde luego, de tipo político, la más grave que enfrenta el país desde hace 40 años. Pero claro, al igual que Lenin, que se consideraba mayoritario, siendo una minoría, bolchevique significan la mayoría, curiosamente, a pesar de que eran una minoría en la Duma, pues Iglesias ignoró que los españoles seguían ahí, en definitiva. Que todos los españoles, desde los nacionalistas españoles, que también lo hay, son pocos afortunadamente, más entregados a la mística, hasta los del patriotismo constitucional, pasando naturalmente por el español de a pie.
ese que no se hace demasiados líos con la identidad y que convive sin traumas siendo catalán, vasco, aragonés, extremeño y además de todo eso español, es decir, español normal y corriente. Es decir, que la identidad España, esa que en tiempos Pablo Iglesias decía que se había apropiado ya la derecha y que no había nada que hacer y que por lo tanto no servía por lo menos para sus intenciones, que era hacerse con el poder, pues esa identidad existe y no es necesariamente de derechas, en una palabra. Y existe a pesar de la resaca disgregadora que padecemos desde la transición. No ha terminado de morir. Pero incluso entre esos españoles más templados, apátridas si queréis llamarles, menos propensos a exhibir banderas, los mismos a los que Podemos se dirige más con gran vehemencia desde hace unas cuantas semanas, pues esos mismos son poco amigos del nacionalismo catalán, que es un nacionalismo de tipo etnicista y antipático, como todos los de la camada romántica. Ese tipo que jamás sacaría una bandera. No le cae bien el nacionalismo catalán. No le gusta el español, por lo que sea, pero le gusta menos el catalán, que además lo percibe como algo ajeno y, ya digo, necesariamente antipático. Bueno, pues el resultado final es que ese mensaje de redención que están transmitiendo, articulado en torno a la idea de destruirlo todo para levantar sobre las cenizas una república popular de la gente, o como quieran llamarlo, pues ese mensaje no tiene clientela interesada en comprarlo. Y ojo, en política no se puede pasar mucho tiempo al pairo, no se puede pasar mucho tiempo en tierra de nadie sosteniendo un estandarte que nadie sigue y que solo se enarbola para dar satisfacción a unos cálculos que además, o que una vez más, están errados. Me pasa Simón de Pamplona lo que él denomina una podenoticia indepe, así literalmente. Me lo ha puesto, me ha mandado un mensaje, me dice, mira, aquí tienes una podenoticia indepe. Pero es que yo creo que no llega ni a podenoticia, es directamente una locura montada ayer por la Asamblea Nacional de Cataluña en una línea de autobús de Barcelona, de TMB. Resulta que, bueno, pues como hay una línea de TMB que lleva el número 55, es la 155, está en concreto hacia la línea que va de Can Cuiàs a Santa María de Montcada, al norte de la ciudad, pues nada, no se les ha ocurrido mejor idea a estos que escracharla, sí, literalmente, escrachar a una simple línea de autobús. Tiene una cosa psicotrópica. Hace unos días salieron unos memes, no sé, los habréis recibido probablemente a través de WhatsApp, los habréis visto en Twitter o en Facebook, en el que aparecía Puigdemont subiéndose al 155, tanto al de Barcelona como al de Madrid, que también hay un autobús 155. Este sale de Plaza Elíptica porque lo he visto alguna vez. Bueno, pues y se veía diciendo, por fin llega al 155, y aparecía la imagen, el fotomontaje con Puigdemont subiéndose al autobús. Bueno, pues aquí lo que vemos es que el enloquecimiento ya es tal que la realidad supera el meme. Cuando lo he visto, cuando me lo ha pasado Simón, digo, no puede ser, además en una información oficial que venía del periódico, en un tuit, con una fotografía. Yo es que sinceramente se les ve ahí escrachándole, pues el autobús parado y un montón de gente, no creo que fuesen más de 15 o 20, pero hay puestos encantadísimos, se ve mucho jubilado y mucho jovencito, es decir, precisamente la gente que no tiene que trabajar, porque esto lo hicieron ayer por la tarde. Pero vamos, yo con estas cosas es que, en fin, me quedo sin palabras, porque no sé si es que son idiotas o que el nivel de lavado de cerebro ha llegado hasta este extremo. O sea, habría que ver la cara del chofer cuando estos gualtrapas se le echaron encima. Y se pusieron a quejarse simplemente porque le había tocado ese día el turno de conducción en el autobús 155. Joder, que es un autobús. Por las mismas van a escrachar a los vecinos del número 155 de la avenida Diagonal. Solo por la feliz coincidencia de que en el portal pone 155. No tiene sentido. O sea, la propaganda de esta gente es ya de un nivel de chifladura totalmente ajeno a la razón, pero en cambio muy amiga de hacer el ridículo. Muy bien, pues al final se me ha comido el programa a lo tonto entre unas cosas y otras, así que vamos a ir pasando directos a
el comentario de Pizarro, que nos quiere hablar sobre el tema este de las elecciones austriacas. Austria tiene el gobierno en funciones, lo que es garantía de que no va a tomar ninguna decisión calamitosa en breve. El sospechosamente joven ganador de las elecciones tiene ante sí la tarea de conformar un gobierno con el apoyo de un partido que ha pasado de ser una rareza a ser un peligro y ahora a ser una realidad permanente. El haiderismo sostendrá al canciller. La homologada socialdemocracia conservadora tendrá que bailar con el nacionalsocialismo popular. Mi apuesta es que a Sebastián le van a salir sus primeras canas en esta legislatura. Un cordial saludo de Pizarro. Pues efectivamente, Pizarro, yo creo que este chico, Sebastian Kurz, no puede llegar más lejos ya en Austria. Bueno, puede llegar a ser presidente de la República, pero no es gran cosa. Es un cargo florero en Austria. No tiene los poderes que tiene el presidente de la República Francesa. Así que lo siguiente que le veremos será o en la Unión Europea o en la ONU. En estos países pequeños, los tipos con mucha ambición política y con habilidad, como es el caso de Kurz, pues tienen que salir del país, porque Austria da lo que da, ¿no? No puede brillar más el hombre. Si no te extrañe, es muy joven, tiene 31 años, no te extrañe verle dentro de, qué sé yo, 15 años, 20 años, de secretario general de la ONU o de presidente de la Comisión Europea, una cosa así, porque estos tienen una ambición que se los come por dentro. Le dará igual tener canas, quitarse años de vida. Al final la política es como una especie de droga. Y este chico se ve que se hizo adicto siendo muy jovencito y que además le ha ido bien. Es decir, no todos llegan a ser primeros ministros con 31 años, ni ministros con 27. Así que bueno, yo le deseo lo mejor, obviamente, pero creo que él ha escogido lo peor, que es meterse en política. Muy bien, pues queridos amigos, con esto ya podemos dar por terminada la contracrónica de hoy y solo me queda despedirme de vosotros hasta mañana.